Buenas tardes, mi nombre es María García y en esta oportunidad les estaré informando las noticias del día. Mérida, una mujer fue detenida por sustracción ilegal de insumos médicos. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales Criminalísticas, CICPC, detuvo en el estado de Mérida a una empleada del Ministerio de Salud por la comercialización ilícita de medicamentos de distribución gratuita. Entre el lote incautado dentro de la residencia de la detenida, identificada como Ámbar Jazmín Vargas Hernández, se encontraron medicamentos como penicilina, meloxicam, metronidazol, ibuprofeno, entre otros. Según las experticias del Cuerpo de Seguridad, la fémina sustraía los medicamentos de forma ilegal del Hospital General Hugo Rafael Chávez Frías, ubicado en el Vigía, donde se desempeñaba como coordinadora de farmacia. El CICPC procedió de la determinación de Vargas Hernández tras realizar un allanamiento en su vivienda luego de recibir una denuncia de su contra. En otras noticias, el CENIAT recaudó de enero, registró más de 190 billones de bolívares. Las autoridades del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduana y Tributaria, CENIAT, informaron que durante el mes de enero la institución obtuvo una recaudación no petrolera de 196 billones 178 billardos 819 millones 857 mil bolívares 208 bolívares. Asimismo, el ente detalló que el total recaudado 39 billones 470 billardos 976 millones 215 mil bolívares soberanos pertenecieron al cobro de impuestos sobre la renta ISLR, mientras que 385.094 petros correspondieron al impuesto sobre el valor agregado IVA. Por su parte, el contacto de aduana alcanzó 24 billones 453 millardos 712 millones 587 mil 509 bolívares. Finalmente, el superintendente aduanero y tributario José David Caballo recalcó a través de sus redes sociales que los contribuyentes tienen oportunidad de declarar y pagar el ISLR hasta el 31 de marzo. En otras noticias, falleció Eli Menéndez, cantante de la Villos Caracas Boys, a causa del coronavirus. A los 75 años falleció el cantante venezolano de la Villos Caracas Boys, Elio Méndez García, su nombre artístico Eli Méndez, a causa de COVID-19 en la clínica Santiago de León en Caracas, Venezuela, la noche del 6 de febrero. Con información del Caracol Radio, así lo confirmó la banda en su cuenta oficial de Twitter, donde su nombre de toda orquesta agradecen el auténtico legendario que en los últimos días había presentado una leve mejoría, según indicaron en el comunicado del pasado 1 de febrero. Méndez ingresó en la banda reemplazando a José Luis Rodríguez en 1971 como recomendado de Villos Fromenta, y durante 48 años hizo parte de grandes éxitos de la Villos Caracas Boys, como el bolero ¿Por qué?, de Ramón Martínez, y Nocturnal, pieza de inicio de Mosaico 29 e incluso en el disco Villos 72. Tras fallecer Villos Fromenta, Eli se había convertido en la figura representativa de la orquesta, ya que se le consideró como el último gran bolerista de la banda. De hecho, en el 2019 se cumplieron 80 años de la Villos Caracas Boys, y la celebración fue homenajeada a la vida de Eli Méndez, quien sin duda prestó su voz durante muchas décadas a una de las bandas más icónicas de Venezuela. Esto sin duda. Por otro lado, las ventas de la industria textil venezolana cayeron un 50%. Instan el régimen de repensar el esquema 7+7. En promedio, las ventas que tuvo la industria del vestido en diciembre de 2020 con respecto a la 2019 tuvieron una caída del 30 al 50%. De acuerdo con información
del presidente de la Cámara de la Industria del Vestido Cabetil, Robert Remeris. Este porcentaje tuvo como ver los horarios y falta de operaciones de la industria. Precisó así que la recuperación del sector de un mes era imprescindible, de forma que las pérdidas que se generaron desde el mes de marzo hasta el 30 de noviembre con el método 7+7 fueron cuantiosas. Hay que adaptarse y hacer todo lo que se pueda hacer para mantenerse, para recuperarnos. Tendríamos que vender en diciembre 10 veces más de lo que se vendió en 2019, que fue cerca del 50%. Agregó, sobre el esquema implementado por el régimen de Nicolás Maduro, consideró que hay que repensar la estrategia del mecanismo y tomar otra vía. El tiempo que aseguró que las empresas son los lugares más seguros en cuanto a la bioseguridad. En otras noticias, el informe advierte que Irán puede proveer equipamiento militar a Venezuela. Es posible que Irán haya comenzado a proporcionar equipamiento militar del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, dice un informe del proyecto de amenazas críticas en una iniciativa del Centro de Estudios American Enterprise Industry, con sede en Washington, que se encarga del segmento y análisis de amenazas de la seguridad a los Estados Unidos y países socios. El informe publicó el mismo día en el que Maduro anunció por la cadena de televisión Standard que Venezuela pronto comenzaría a fabricar drones para la defensa nacional. Maduro no dio detalles, pero presentó dos prototipos de vehículos aéreos no tributados. En 2012, Irán admitió que exportaba tecnología de UAV a Venezuela, incluyendo su dron Mohajer 2. El mismo tiene que emplear Hezbollah y las fuerzas de Bashar al-Assad en Siria, informó Jerusalem Post en una ocasión. El proyecto de amenazas críticas hace referencia a 3 vuelos a Venezuela de Far Air, una aerolínea afiliada a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán y sancionada por los Estados Unidos por envíos de armas a Siria, como evidencia potencial de que Irán habría comenzado a enviarle equipamiento militar al régimen de Maduro. Los vuelos comenzaron a llegar a Venezuela en octubre. El proyecto de amenazas críticas indicó, no obstante, que se desconocía el cargamento de estos vuelos. Acaba de llegar al aeropuerto de Michael Díaz el avión 747 de Far Air, procedente de Irán. Este avión transporta regularmente armas para grupos terroristas de Medio Oriente y está sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, informó por Twitter el legislador de la Asamblea Nacional de Venezuela, José Manuel Olivares, cuando aterrizó el primer avión del 27 de octubre. Están descargando cajas directamente de contenedores fuertemente escoltados. El representante de los Estados Unidos para Irán y Venezuela, Elliot Abrams, admitió que los Estados Unidos eliminarían los misiles iraníes enviados a Venezuela. El envío de misiles de largo alcance de Irán a Venezuela no es aceptable para Estados Unidos y no será tolerado ni permitido, declaró Abrams. Irán ha anunciado su intención de participar en la venta de armas y Venezuela es un objetivo obvio porque dos regímenes de parías ya tienen una relación. El 18 de octubre explicó un embargo de armas convencionales a Irán que se extendió por 13 años, el cual había impuesto a las Naciones Unidas. El fin del embargo significa que Irán ahora puede comprar y vender legalmente armas convencionales, incluyendo misiles. En agosto, Maduro sugirió que la compra de misiles iraníes sería una buena idea. Según el proyecto de amenazas críticas, otro indicio de que Irán podría estar invadiendo equipamiento militar del régimen de Maduro es que el recién formado Consejo Militar Científico y Tecnológico, que según Maduro opera con el ayuda y el asesoramiento de naciones hermanas como Rusia, Cuba, China e Irán, de acuerdo con los medios alemanes de las News, Maduro anunció la creación del Consejo del 2003 de octubre por supuestas amenazas externas y agresiones al país. En una entrevista el 28 de septiembre en Radio Farda, la versión iraní del servicio de comunicación Radio Free Europe Radio Liberty
financiada por el gobierno de los Estados Unidos. El excombatiente del jefe del IRG, el general de división Yahya Rajid Safavi, declaró que Irán está ayudando a Venezuela a integrar una fuerza de movilización. El GRAD, David Safavi, dice que el proceso está transfiriendo la experiencia de Irak a países como Venezuela, que están oponiéndose a los Estados Unidos. La Fuerza de Movilización Popular de Irak es la subdivisión que ayuda a las unidades especiales a reprimir los levantamientos sociales. El 6 de noviembre, el canciller iraní Mohammad Javad Zarif incluyó una visita de 2 días a Caracas, donde reiteró que ambos países continúan con la cooperación de defensa y agregó que tenían el derecho legal de desarrollar cooperación en este campo. Informó el canal de televisión Persat iraní internacional con sede en el Reino Unido. Esta relación general preocupación del rol del régimen de Maduro es abrirle la puerta a redes de amenazas, actores tales hospitales a los Estados Unidos. Es sin duda una importante por la que este régimen criminal y autodemocrático tiene que desaparecer, comentó el diálogo Evan Ellis, profesor investigador de estudios latinoamericanos del Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Una entrevista en el portal de noticias argentino Infobae, en el obispo Mario del Valle Moranta Rodríguez, un importante miembro del clero venezolano, anunció el fortalecimiento de los lazos del régimen de Maduro con Irán, permitiéndole que pongan una base de operaciones en nuestro país. Para Frederick Jacome, director del Instituto Venezolano de Estudios Políticos y Sociales, del fortalecimiento de la cooperación de defensa benéfica a Irán no solo desde un punto de vista geopolítico. Irán también tiene necesidades financieras. Esto quedó claramente demostrado en la importación de gasolina iraní a Venezuela, que se pagó con oro, dijo Jacome a Diálogo. Esto se debe tener en cuenta hasta qué punto el actual régimen venezolano tendría fondos para la adquisición de este tipo de armas. El gobierno de Guaidó rechaza y condena la exclusión de varios diplomáticos europeos de Rusia. En nombre del pueblo de Venezuela, si quiera expresar nuestra solidaridad con el gobierno de República Federal de Alemania, República Polonia y el Reino de Suecia, a raíz de las recientes acciones tomadas en el gobierno ruso para expulsar a sus diplomáticos del territorio. Desde el gobierno interno de Venezuela condenamos de los términos más enérgicos esta acción emprendida contra quienes simplemente están ejerciendo sus responsabilidades de conformidad con la Convención de Viena, relaciones diplomáticas. Bueno, muchas